amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, pues yo estoy muy emocionada. La verdad es que tenemos una invitadaza de lujo. Estamos de manteles largos. La verdad es que yo estoy muy agradecida con ella por aceptar esta invitación. Y bueno, pues les platico un poquito de su gran trayectoria que ahorita nos va a comentar ella de viva voz. Y bueno, pues ella tiene una gran experiencia en medios nativos digitales y tradicionales. Ha sido coordinadora de investigaciones. Ahorita nos va a platicar sobre este gran trabajo de investigaciones periodísticas que, bueno, pues ella ha tenido esas coordinaciones. Adicional, es directora editorial de la revista MX y también directora editorial de Opinión 51. Tiene una columna semanal en el periódico mexicano El Universal y también ha colaborado con The Washington Post Opinion. Ha trabajado directamente también en coordinación de investigaciones con Televisa, con Denis Merkel, y también ha facilitado, ha dictado talleres de emprendimientos periodísticos. Es un mujerón, no. Y bueno, pues está con nosotros para platicarnos de esta gran trayectoria, Sandra Romandía. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, muy bien, Alicia, muy bien. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio. Por supuesto, muy generosa por tus palabras. Ay, no, yo la verdad es que cada vez que conozco mujeres como tú, se me enchina la piel porque yo sé de experiencia propia que no es sencillo destacar como profesionistas, es de mucho trabajo, muchas horas de sueño que no tenemos y más en tu espacio. Como tú sabes, bueno, pues yo soy financiera y la verdad es que para mí el mundo periodístico, pues lo veo a través de ahora los medios, las redes sociales. Antes, cuando éramos, bueno, de mis generaciones pequeñas, pues era la televisión, ¿no? Y digo, sigue siendo un medio muy poderoso, pero ahora las redes sociales, bueno, pues han quitado espacios en esos medios tradicionales. Sin embargo, pues para nosotros en estos ámbitos también económicos, financieros, pues sí es un mundo fascinante, pero yo creo que tiene sus bemoles. Pero platícanos, Sandra, sobre esta trayectoria, sobre todo todas tus participaciones en el Universal, en el The Washington Post Opinion y sobre todo en estas participaciones en Opinión 51 y en MX, la revista. Bueno, gracias. Bueno, les cuento pues a quien nos esté viendo y quien amablemente pues esté sentándose con nosotras a iniciar esta conversación. Yo soy una periodista de formación, o sea, yo estudié licenciatura en periodismo y desde hace 20 años me dedico a esto que es mi pasión. Digamos que en la última década al menos me he enfocado especialmente al periodismo de investigación, que a diferencia, digamos, del periodismo general, por así decirlo, que puede ser periodismo de opinión, el reporteo de la nota diaria, edición, hay mucho que explorar en el mundo del periodismo. El periodismo de investigación hace o revela información conforme a metodologías de largo aliento, de mediano aliento, para mostrar la realidad que otras personas, otros sistemas, o los gobiernos o grupos de poder nos están intentando ocultar, ¿no? Y estos temas pueden ser corrupción, narcotráfico, crimen organizado, violaciones a derechos humanos, conflictos de interés, sindicatos que se están haciendo ricos a costa del dinero de los demás, funcionarios que se están robando dinero, es decir, abarca como temas muy escabrosos y por alguna razón la vida pues me ha llevado por ahí, ¿no? Como bien contaste, yo empecé en los medios tradicionales, es decir, hace 20 años, cuando yo tenía 18, así que ya pueden sacar la cuenta de mi edad, empecé a reportear en los Somos de la periódicos. edad. Sí, ni modo. En los periódicos tradicionales, en una ciudad pequeña del norte del país, en Hermosillo, Sonora, de donde soy originaria, y el reporteo diario de vete a la invasión a 40 grados centígrados, a entrevistar a las familias, a ver cómo les está yendo con el calor, de que vete a la plaza, no sé qué, vete al hospital a investigar, a ver cómo están los pacientes que no atienden, etcétera.
ese periodismo muy de a pie, muy de calle, muy cansado, o sea, que cuando tienes 18, Ujú. 20, 25 años lo aguantas bien a cualquier edad, pero estoy hablando de climas muy agrestes en los que yo particularmente crecí, que son climas de hasta 50 grados centígrados y que cuando vas empezando pues es terrorífico porque aparte las condiciones a veces no son las más sencillas, a veces es una profesión, sobre todo cuando inicias, muy mal pagada, hay que decirlo, para quienes no conozcan este mundo del periodismo o para los estudiantes, yo creo que ya lo saben, ya se los han advertido, es una profesión que se empieza con muy mal pagada. Yo recuerdo que me pagaban 2,000 mensuales más o menos. Y Claro, luego, wow. claro, mi máximo fueron 9,000 mensuales, algo así como en esa etapa de la universidad, pero ya era mucho dinero. O sea, es decir, es un gremio en el que es una industria que no genera mucho dinero por sí, a excepción de los grandes canales nacionales, ya los streaming y muchas otras cosas, pero hablando de ciudades que es el grosso de este país, no todo ocurre en la Ciudad de México, hay 2,000 municipios importantes donde pasan cosas y donde hay periodistas queriendo hacer cosas y reporteros queriendo hacer cosas, pues esa es la realidad, ¿no? Y luego me pasé ya a la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de ser editora del periódico El Universal, y ahí empecé yo una parte de mi carrera muy importante porque se juntó con la coyuntura nacional de la violencia en México. Wow. Entró ahí en el 2009, que hay que recordar que los efectos de la violencia a partir de que entra Felipe Calderón en el 2006 y declara la guerra al narcotráfico, pues empiezan a llegar 3, 4 años después, cuando empezamos a ver masacres, casinos incendiados, penales incendiados, todo esto terrible. Y para mí fue muy importante, insisto, porque yo venía pues de una realidad un poquito suave, rosa, por así decirlo, a empezar a coordinar equipos desde esa redacción y ese monstruo que es el Universal, en un país en el que estaban ocurriendo cosas terribles todos los días y ya no sabíamos ni para dónde voltear y el país empezó a descomponer sobre el tema de la violencia, ¿no? De ahí pasé a la televisión, que ya la televisión tradicional, Canal 2, Televisa, y estuve algunos años ahí para entender lo que era el monstruo de hacer televisión, de contar historias para televisión, que es otra cosa. Coordiné el equipo de un programa llamado Punto de Partida, de Denise Merker, unos años Claro. muy maravillosos, para luego ya meterme a los medios digitales, que es lo que hago ahora, y pues que en realidad es la tendencia. Los periódicos Ujú. impresos van a desaparecer, las radios van a empezarse a diluir para darle lugar a las radios online y a los podcasts, la televisión, a los videos o canales digitales, YouTube como por ejemplo, que tenemos ahorita, Ujú. en el que tenemos el honor de estar. Ah, muchas Y gracias. el chiste es eso, entender la tendencia de la industria para poder irnos adaptando y no dejar de hacer periodismo, que es simplemente revelar la realidad para que el ciudadano tome mejores decisiones y poder servir a quienes nos leen, nos escuchan o nos ven en redes sociales, ¿no? Claro, y la verdad es que como bien tú lo dices, ha sido una evolución, ¿no? Y esta evolución tan tangible que te ha tocado en tu desarrollo profesional ha sido increíble, porque desde nada más tener radio, televisión, periódicos, que incluso el periódico ahora pues es digital, ¿no? Y decían, y hay mucha gente que se resistía a ese cambio, quería el periódico en papel en la oficina, ¿no? O en la casa. Entonces había mucha resistencia. Y yo te platico mi experiencia en los corporativos, ¿no? Donde yo he estado, los directores, todos los altos ejecutivos, pues recibían el periódico, las principales revistas, en mi caso de finanzas, de fiscal, y pues se tenía todo ahí un cúmulo de revistas y periódicos, pues que ahora ya no, ¿no? Y también la industria del periodismo se ha tenido que adaptar en todo, ¿no? En todo lo digital, como ahora bien lo mencionas, en esta barra que yo tengo este espacio de radio por Facebook, que es una barra de financieros y fiscalistas. Bueno, pues así se ha migrado, pero yo sí, la verdad, quiero hacer una mención muy especial a todos ustedes, mis respetos, porque no es sencillo. No es lo mismo agarrar tu celular y transmitir que tener una formación. Saber tener el script, ¿no? Saber lo que va, lo que sigue. Yo he tenido oportunidad de estar como especialista financiera en algunos medios y la verdad es que mis respetos, no es nada sencillo y sí debemos de valorar ese tipo de periodismo
que sí hay una formación atrás. No nada más es agarrar el celular, muchas veces así, en situaciones como tú las viviste, ¿no? De situaciones en donde, bueno, tienes que salir a las calles, pues era lo que se acostumbraba y sigue acostumbrándose para estar en el momento del suceso. Pero sí hay una formación, no cualquiera puede tener pues esa gran experiencia que ustedes tienen. La verdad es que mi gran reconocimiento. Y bueno, pues ahora en el tema que a mí me llamó muchísimo la atención, Sandra, en el tema del emprendimiento periodístico. La verdad es que es, yo creo que un mundo fascinante, pero sí las nuevas generaciones deben de estar conscientes de que no es sencillo. No es sencillo, es abrirse camino. Yo creo que hay profesiones como la tuya en donde desde un inicio es abrirte camino, no es de ir a una oficina y sentarte, ¿no? Sino es totalmente diferente. ¿Qué nos podrías compartir de estos talleres que has dictado? Sí, pues mira, a los periodistas nos forman principalmente para ser reporteros. Hablo de quienes estudiamos periodismo o comunicación con especialidad en periodismo. Para ser reporteros o para hacer y editar quizá, pero nunca para hacer nuestros propios emprendimientos o Sí. nunca para dirigir empresas periodísticas, que son dos fallas que diría yo que tienen todos los o la mayoría de los planes de estudio en este país en esas carreras, ¿no? O sea, los que yo he podido consultar o platicando con colegas o gente de la academia es por qué solo se les prepara para estar en una parte de la cadena en esta industria, pero no para emprender sus proyectos. Claro, de pronto encuentras que la respuesta está, y lo publicó en Letras Libres, en un artículo que salió justo ayer en la edición de mayo, que se titula Las 4 amenazas del periodismo de investigación, y que tuve el honor de escribir con ellos, pues uno de los apartados, una de esas amenazas que menciono es el tema de la academia y de estos planes de estudio absolutamente desactualizados, ¿no? La escuela, no voy a decir nombres, pero una de las escuelas importantes de periodismo en este país se basa en planes de estudio que empezaron en los 80s. Entonces, ¿qué pasa en los 80s, en los 90s? Que no existía el mundo digital y probablemente era súper difícil que un periodista empezara su propio proyecto. ¿Por qué? Porque había que imprimir y eso no cualquiera. Había que tener una concesión, una señal para si quieres abrir tu radio y eso no cualquiera. Entonces no podían formar a cientos y cientos de estudiantes diciéndoles ustedes van a ser dueños de radio porque era irreal. ¿Qué pasa? La actualidad nos rebasa y ahora tú puedes abrir tu canal, tu portal, tu blog y tus proyectos digitales a mucho menor costo, lo cual no quiere decir que todos sean exitosos, buenos, sustentables ni nada, pero sí que tenemos esa oportunidad. Y a partir de esa oportunidad, pues hay mucho que hacer desde el gremio y por supuesto desde las ganas de hacer algo para servir. Yo he tenido la oportunidad de dar algunos talleres sobre emprendimiento que tienen que ver con, por ejemplo, de cómo siendo tú periodista, número uno, en una empresa, puedas sacar un spin-off o puedas sacar un producto extra de esa empresa que tú propongas para decir, oigan, no tenemos un podcast, ¿no? Hay que hacer un podcast, ya es que comercializarlo. Abrirle las ideas a los periodistas de ahora para que vean la manera de que sean sostenibles económicamente sus proyectos. Claro. No solo se trata de decir, ah, yo ya entregué mi nota, ya reporté, y claro, en un mundo ideal, lo ideal sería que a todos nos pagaran lo que se debería pagar, como en Estados Unidos, donde el modelo de negocio es un poquito más claro que aquí en México, que está pasando por un momento muy difícil. Antes, en esta industria, los medios de comunicación basaban sus ingresos en la publicidad oficial, cosa que afortunadamente ya se frenó, pero sí hay una metamorfosis no clara en la que la mayoría de los medios están sufriendo muchísimo porque no encuentran ese punto de equilibrio en el modelo de negocio. Pero lo que sí queda claro es que cada vez hay más proyectos porque es más fácil abrirlos. En ese sentido, uno es valorar la oportunidad de que lo podemos hacer. Dos, es cómo hacer algo disruptivo para que sea diferente, para que crezca, para que tenga un valor, para que pueda ser realmente sostenible. Y tres, que sea útil a la sociedad, por supuesto, y que está relacionado con el segundo, que sin perder los valores del periodismo, es decir, sin pararte frente a una cámara y ponerte a vender pastas de dientes o hablar periodísticamente de las pastas de dientes porque fue tu patrocinado, ¿me explico? Entonces, es una Claro. industria muy, muy difícil en la que no es clara la venta y la compra. O sea, no vendemos carros, no vendemos perfumes, no vamos a abrir una tienda para ver cómo vender mejores perfumes a mejor precio, sino que nosotros investigamos, hacemos información, aglutinamos audiencia para entonces a lo mejor tener publicidad, donadores, etcétera, pero
no hay un uno a uno en ventas, por eso es que es una industria tan difícil y es parte, ¿no? Del desafío. Voy a estornudar, creo. Ok, no te preocupes. Sí, ¿no? Y es totalmente, por eso a mí me llama mucho la atención este modelo de negocio con esta profesión, porque a lo mejor ahorita que mencionaste el modelo de negocio de Estados Unidos, pues es, digo, lo que hemos visto en las películas, ¿no? Los que no hemos tenido esa fortuna de tener ese contacto directo a esa industria, que ves y vendes la nota, ¿no? O las fotografías, ¿no? Y vas y te paras al edificio del periódico y, bueno, eso lo que veíamos en las películas, llegabas y vendías tu nota, ¿no? Aquí en México, como tú dices, es totalmente diferente, abriéndote camino y a veces los jóvenes, o en muchas ocasiones, dicen, a ver, espérame, estudié tantos años y ahorita nada más estoy como asistente casi del asistente, que bueno, que ni siquiera estoy en los sucesos importantes, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos que tener claro en todas las profesiones, es picar piedra, tener experiencia y pues irte abriendo camino también con tus talentos y con tu profesión. Entonces, bueno, eso realmente qué bueno que lo dejemos muy claro y como tú bien dices, la ética en cualquier profesión realmente es la base, pero en el periodismo en donde de verdad que hay veces, como tú lo has visto en tus investigaciones, a veces es complicado decir la verdad, ¿no? Es decir, tengo miedo, ¿no? En que pueda haber una represalia contra mí, contra mi familia, con tal de informar la verdad, ¿no? Entonces, sí son líneas muy delgadas, entonces, en donde a lo mejor no vas a mentir, pero a lo mejor sí te limitas un poquito hasta por seguridad, ¿no, Sandra? Entonces, ahí sí es complicado, cosa que, por ejemplo, en mi profesión, por ejemplo, contadora, pues dices, pues a lo mejor los impuestos, ¿no? Debes de tener ética de declarar lo que es para pagar impuestos, pero ahí puede correr en peligro tu vida también para hacer el periodismo, sobre todo el que tú, en donde eres especialista, ¿no? De investigación de narcotráfico, de violencia, de esa, esa violencia contra los derechos humanos que ahorita entrando en ese tema, ¿cómo ha sido esta situación siendo mujer, Sandra? Porque yo creo que aunque lo queramos tapar de que somos un tanto vulnerables en muchos aspectos, creo que también en el periodismo han abierto ustedes una brecha impresionante. La verdad es que el estar a cuadro, el estar liderando como tú una columna, algunas notas, investigaciones como mujeres, la verdad es que no es cosa fácil. ¿Qué me podrías platicar sobre esto siendo mujer profesionista y en este ambiente del periodismo? Creo que estoy mute. Pues mira, es un entorno difícil, es un entorno difícil en general en todos los sectores para las mujeres. En el periodismo lo es porque primero hay ciertas etiquetas cuando empiezas en el sentido de los temas suaves para las mujeres, sobre todo yo que ya tengo 2 décadas en esto, al principio era mucho más claro. Los temas de salud para las mujeres, los temas policíacos, políticos, de gobierno, los importantes para los hombres, y los temas de sociales y espectáculos manden a las mujeres. Entonces, de pronto, si querías destacar o estar en temas importantes de la conversación pública nacional o local, era casi imposible, ¿eh? O sea, era muy, muy difícil. Había 2, 3 mujeres que lo habían logrado dentro de la redacción, por así decirlo, pero pues eran otros tiempos, insisto, en los que también las mujeres no nos ayudábamos tanto y tampoco daban paso a otras mujeres. Entonces, desde ahí es un poco complejo. Lo otro es haber derribado estas fronteras y decir, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa investigar sobre corrupción, sobre narcotráfico y lo voy a hacer. Y a lo mejor también es muy peligroso, pero no me puede impedir mi género, mi sexo para hacerlo. Y lo otro es que es verdad que las mujeres periodistas tenemos de alguna manera una doble violencia en el sentido de que a los periodistas en general se les señala a veces, más ahorita con el discurso que hay desde el poder, pues se les desacredita, hay comentarios de denostación sobre los periodistas y sobre las mujeres, y se ha estudiado ya sobre ello, en las redes sociales
Los ataques tienen que ver con su forma de vestir, con su forma de moverse, con su forma de hablar, que si coquetean, que si se acostaron con alguien para tener ese puesto, o que si anduvieron con él, y cosas que con los hombres nunca se meten. Entonces, hay una doble blanco ahí para que estén siendo atacadas las mujeres periodistas. Ahora, conforme va pasando el tiempo, hay un poco más de madurez en los equipos, hay ciertos protocolos que no siempre funcionan, pero ahí van, en cuanto a capacitar incluso a empresas, a redacciones de la igualdad de género, y se ha logrado avanzar un poco. Pero, por ejemplo, hay que destacar, casi no hay mujeres directivas en los medios de comunicación. Si tú ves en México, el 5% son mujeres de las que dirigen medios de comunicación, los más importantes, y son muy pocos. Tú echa un ojo a periódicos grandes, y yo te puedo decir que hoy mismo ni en dirección, ni en subdirección, ni en los consejos hay mujeres. Y es Sí, increíble. Siguen de alguna sí. manera los hombres o estos clubs sin confiar en ellas, cuando por supuesto que hay talentos y mujeres preparadas, pero que aparte comprometidas, disciplinadas, que estoy segura que pueden dar mucho mejor o lo mismo o más, lo que sea, que cualquier otro varón que esté en puestos directivos. Hay muchas mujeres en la reporteada, en la edición, digamos, en los puestos que son maravillosos, porque a mí me encanta ser reportera, a mí me encanta hacer eso, pero es una industria donde jerárquicamente se gana menos en ciertas posiciones. Y, Claro. insisto, en las posiciones mejor pagadas siguen estando los hombres de manera brutal. Y luego, Opinión 51, que supongo que tenemos espacio para platicar más de Opinión Sí, 51. sí, 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 claro, adelante. Este proyecto de mujeres columnistas que también tengo el honor de haber fundado con Pamela Cerdeira y Stephanie Lewis, pues nace precisamente de darnos cuenta que en los medios más importantes, digitales y tradicionales en México, solo el 10% de las plumas de los artículos de opinión están firmados por mujeres. Es decir, el género opinión, que se refleja en que a lo mejor a las mujeres no nos permitieron de niñas opinar mucho, o a veces creemos que nuestra opinión no es importante, es un espejo en los medios al darnos cuenta dónde está el 51% de la población, del que somos las mujeres, representadas en el género de opinión en el periodismo. No es posible que solo 1 de cada 10 columnas de opinión estén escribiendo mujeres. Por eso decidimos abrir Opinión 51 y con un poco con la visión de si no nos dan el espacio, pues no los hacemos nosotras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que cómo es la vida. Yo conocí a una de las personas que también escribe ahí en Opinión, bueno, tiene participación en Opinión 51, igual y lo ubica, se llama Mamá Godín. Tuvimos un proyecto en conjunto en la televisión y yo por eso conocí ya más de cerca Opinión 51 por ella, ¿no? Porque te da ahí una onda sobre también el apoyo hacia las madres, ¿no? En el sector de nuestro profesionalismo y también pues jugar y malabarear, ¿no? El ser mamás y pues seguir trabajando, ¿no? Madres trabajadoras. Pero ahorita que lo mencionas, y qué bueno que nos los explicas sobre el por qué el 51, la verdad es que está increíble la idea, está padrísima, y en este tenor de, de esta revista, esa edición, entiendo que es digital, ¿verdad, Sandra? Es totalmente digital, es totalmente fundada en, en esta situación de género, y me encanta porque tienes toda la razón, a lo mejor hablándolo en el sector de periodismo sucede y también en todas las demás áreas, ¿no? El no creer en la capacidad de toma de decisiones en las mujeres es increíble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrir espacios, nuestros propios espacios. Yo creo que eso es la solución y pues ni modo de tener que empezar, pues a lo mejor que hubiera sido un poquito más fácil, ¿verdad? Que hubieran ese apoyo de muchos directivos. Y ahorita me hiciste recordar, vamos a tener una economista en el programa y me decía que ella también tenía una columna en un periódico y decía que nunca aparecía su nombre. Dice que al principio siempre pasan, bueno, siempre ponían o siguen poniendo los nombres de los columnistas y que en su época cuando ella tenía una columna de economía nunca aparecía. Y textual, obviamente no, nunca me manejo nombres y está perfecto, nada más que la vivencia se le quedó muy grabada. Y simplemente le dijo que era mujer, que no podía estar un nombre de una mujer en ese listado de los columnistas. Entonces, la verdad es que eso se sigue ocultando, pero
sucediendo en muchos lugares. Esperemos que estemos siendo mucho más firmes con este tipo de situaciones y si no se puede, abrir los espacios como tú lo hiciste, Sandra, abrir los espacios necesarios para demostrar sus talentos, sus capacidades y seguir informando, que es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, pues me encantaría que nos pudieras dar tus mejores recomendaciones para todas estas nuevas generaciones que se apasionan, que les encanta esta profesión del periodismo y como tú bien lo dices, hay veces que sí debe de haber mucha mejoría en esos planes de estudio porque nada más es una pequeñita parte de todo lo integral que conforma el periodismo, pero ¿qué tú les recomendarías si te estuvieran escuchando a todas estas nuevas generaciones, lo que pudieran facilitarle esos pasos que a lo mejor no lo van a poder evitar pasar ese proceso de crecimiento profesional, pero sí que les sea más útil y más fácil ahora que están iniciando sus carreras en este sector? Bueno, sí, sí hay muchos consejos que dar, obviamente, que es para quien los quiera tomar, pero Claro, es una carrera muy difícil y hablando de finanzas y economía, es una carrera que, lo vuelvo a decir, que no te vas a hacer multimillonario, a menos que claro, le dediques tu tiempo a otra cosa y a eso voy. Cuando uno va empezando y tienes la pasión por el periodismo, hay muchísimas tentaciones de dejarlo por lo mal pagada que es la carrera. Insisto, hablo de ciudades pequeñas y también en la Ciudad de México. claro, Hay empresas donde los reporteros les pagan 7,000 pesos mensuales, sí, a pesar de que arriesgan su vida, de que andan de arriba para abajo todo el día, que se comen una torta donde pueden, que pierden sí, su vida personal, que pierden sus fines de semana, y es solo la pasión la que te mantiene ahí. Entonces yo siempre les digo claro, a los jóvenes que van empezando que no se desesperen, que el que persevera alcanza, y es un claro. lugar muy común, pero lo digo en serio, y que siempre busquen la manera de encontrar entradas de dinero por otra parte que no sea el periodismo. Suena muy raro, pero Sí, yo lo he ido ingresos viendo adicionales. así. Para mí, y lo confieso aquí en tu espacio, Muchas gracias. lo he dicho en otras pláticas para jóvenes, una fórmula es, aunque suene doloroso, pero es nuestro contexto, es tener el cerebro y ciertas horas de tu día, de tu tiempo, para un pequeño emprendimiento que no tenga que ver con periodismo, sea que vendas Claro, lo que sea. Yo, en mi caso, toda la universidad vendía accesorios, por ejemplo, para financiar mi periodismo. O sea, suena claro, absolutamente horroroso porque dices tú, entonces, ¿para qué te estás preparando? ¿Por qué? Porque la vida años después te lo va recompensando ya en tu profesión. Pero al principio hay mucha tentación de que te digan, híjole, no, mejor te ofrezco que te vayas a hacer el vocero de tal político por el doble, pues dices, bueno, pues estoy tan apretado que lo hago. Pero cuando tú te vas a una vocería, comunicación social, que no tiene nada de malo, pero es más difícil regresar al periodismo. Entonces yo digo que es una carrera de supervivientes. No todos permanecen todos esos años aguantando lo difícil que es, lo estresante que es, lo peligroso que es, ni qué decir actualmente que es una profesión absolutamente en riesgo. O sea, en México cada 12 horas se agrede a un periodista y tenemos un año con más periodistas muertos que meses transcurridos, asesinados que sí. meses transcurridos. Entonces, en esa realidad, yo entiendo perfectamente que las nuevas generaciones digan qué panorama tan complejo, pero mi consejo es, háganlo con pasión, tengan claro lo que quieren hacer, cuándo lo quieren hacer y cómo quieren su camino, tengan claro a quién sirven, tengan claro que si va a ser un momento difícil en temas de finanzas, de ingresos, encuentren la manera de resolverlo de una manera tranquila, es decir, que no se agobien, pero que les sirva para mantenerse persistentes en este trabajo y siempre háganlo todo con mucha ética y mucha pasión. El tiempo, de verdad, me hablo como viejita, yo sé, pero el tiempo de verdad recompensa. El tiempo recompensa cuando Sí, no te corrompes y cuando pasas todas las sí, trancas de las tentaciones de esto y esto, de pronto te das cuenta que el tiempo te da tu recompensa y que es una profesión con la que después a la postre se puede vivir decentemente con buenos salarios cuando tú logras ya encontrar tu lugar y tu camino en esta profesión. Es una carrera también, bueno, es un mundo, es un gremio muy
competido por alguna razón. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de que se cree de la fama o algo así, que cuando no eres artista, ni actriz, ni cantante, pues entonces hazte conductor de televisión. Hay una tentación de los jóvenes por seguir estudiando esta carrera, pero que pues no es la verdad al final ni lo más glamuroso ni nada. Es una carrera de mucha talacha, de mucho estarle pensando, de mucho estarte documentando, de muchos desvelos, pero de mucha pasión y al final de muchas satisfacciones. Crean en la satisfacción que van a tener, crean en las personas, en el servicio que van a dar a la sociedad, que es darles información para que tengan mejores decisiones, crean y tengan confianza en el proceso de la vida y del universo, para que una carrera tan noble como es el periodismo, todas son nobles, o sea, todo, yo no quiero denostar ningún tipo de sector, pero pues obviamente es lo que a mí me toca vivir y como diría Gabriel García Claro. Márquez, aunque se sufra como perro, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Ay, Sandra, pues muchas gracias por esos consejos. La verdad es que yo creo que en esta profesión y en todas, y como yo se los he estado comentando, digo, en los foros que he estado, en todos los lugares y en los talleres que doy, y en muchos lugares en donde debemos tener varias fuentes de ingreso, siempre, siempre. Y esta es una de las carreras en donde también debes de tener ese colchoncito financiero por si estás haciendo lo que te apasiona, lo que te llena, lo que te hace feliz y en ese momento en específico no tienes un sueldo, un ingreso como el que vas a llegar a tener en algunos años, bueno, no te frustres, como tú dices, no te vayas por el camino sencillo de, bueno, pues me ofrecen en esta otra posición, es algo que no me gusta, pero pagan mejor, como lo bien dicho lo acabas de decir, sino decir, bueno, a ver, ¿qué emprendo? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué talentos tengo? Y sigo con mi pasión y con mi sueño. Y ya en algún momento, como tú dices, la ética, el trabajo, la disciplina y de la mano de la pasión de hacer periodismo, llegarán esos sueldos que digas, valió la pena todo el esfuerzo. Y yo creo que esos consejos, y la verdad es que los jóvenes ahorita deben de saber que no hay manera de no tener un emprendimiento ahora en estas nuevas generaciones. Antes, bueno, pues como podías, ¿no? Como podías, a lo mejor tenías apoyo de los padres, de los hermanos, o decías, bueno, a ver, veo que vendo de manera informal, pero creo que ahora sí debes de ya tener una buena planeación financiera, una buena estructura, un buen modelo de negocio de decir, esto me gusta, ahorita gano esto, bueno, pues tengo que ganar otra parte para mis ingresos básicos, perdón, para mis gastos básicos y pues es trabajo, las cosas que valen la pena en la vida. Yo también soy mucho de dichos, como te dices, de abuelita, pero me encanta todo eso, porque las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles, no son fáciles y la verdad es que cuando las llegas a tener, cuando llegas a tener metas, éxitos como los que has tenido, Sandra, es donde dices, bueno, pues valió la pena tanto desvelo y es como cuando te titulas de una carrera eh, que dices, bueno, pues en vez de irme a la fiesta o en vez de irme al cine y todo, pues me quedo a estudiar para el examen. Es lo mismo en el trabajo. Muchos siguen teniendo la idea de ya acabé la profesión, denme mi oficina aquí en el periódico, ¿verdad? Y ya dirigir un equipo, pues no. Debemos de empezar a aprender. Y una recomendación, tú recomiendas como último para cerrar esta conversación de que empiecen a trabajar antes de salir de las universidades, Sandra. Eso es igual que en las demás profesiones. O si hay una barrera en donde dices, no, necesito el título para que yo te pueda dar alguna oportunidad, a lo mejor en un periódico, en la radio. ¿Cómo No, es eso? la verdad es que la profesión académica es súper importante en el periodismo para que tengas la base, la estructura, la metodología, herramientas, conocimiento general, pero lo que yo siempre digo es desde que entren en la carrera, métanse a trabajar. En mi caso a mí me funcionó, yo desde el primer día que fui a la universidad, después me fui a un periódico, no me dieron trabajo de publicista, pues ni modo, dije, y a vender publicidad se ha dicho, no vendí casi nada, pero le caí bien a dos personas allá adentro y me dijeron, ándale, pues ya vete para la redacción y lo logré a esa edad, sin paga, al principio, por supuesto, pero ya después me daban mis 2,000 pesitos mensuales, Muy y buenas. bueno, así fue empezar. Entonces, a mí me sirvió de estructura toda la carrera para incluso, eso está diciendo el maestro, pero en la realidad es otra, o sí, la realidad concuerda, porque desconectarse de la realidad y solo estar en el mundo académico, en esta profesión, a lo mejor en arquitectura, en medicina, son otras cosas, pero en esta profesión
sí es clave poder estar conectado con la realidad y cómo se hacen las cosas ya en campo, cómo es una sala de redacción, cuáles son los criterios que debes de tener, la toma de decisiones al momento de reportear, de contar historias, qué historias son importantes, por qué sí, por qué no, por qué cuidar a las víctimas, en fin, tantas cosas que aprender en la práctica, ¿no? Ay, pues muchas gracias, Sandra. Y pues sí, cerramos con esa reflexión de Sandra en el sentido de que si tienen esa pasión por esta maravillosa, maravillosa profesión, no claudiquen, no claudiquen. Tengan la suficiente inteligencia emocional en todos los aspectos, financiera también, para seguir por sus sueños. Todos empezamos así, no hay cosas mágicas, no hay cosas que bajen del cielo y que se te dé el puesto soñado. Hay que trabajar para conseguirlo. Y fíjense que cerramos con esta reflexión que Sara nos dijo, bueno, acepté lo que había en ese momento, se dieron cuenta de que me gustaba, trabajaba, daba resultados, aunque no era lo que yo quería, pero esa buena actitud, ¿no? Ese positivismo, decir, bueno, sí, bueno, esto no es lo que quiero, pero ahorita de aquí ya puedo tener el pase para redacción. Yo creo que así debemos de ver oportunidades, ¿no? Y no cerrarse las puertas. Y bueno, pues ese es el mejor consejo que nosotras que ya tenemos un camino un poquito más recorrido les podemos dar. Muchísimas gracias, Sandra, por esta entrevista. Yo agradezco en demasía tu tiempo para nosotros. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de Financieramente Libre. Un especial agradecimiento. Bueno, ahorita me encuentro en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México. Un especial agradecimiento por dejarme transmitir desde esta locación. Y bueno, no se olviden que nuestra emisión es cada 15 días y vamos a tener invitadas como el día de hoy para que nos compartan cómo las finanzas no están peleadas con ninguna profesión. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.